demostrar la sencillez y complejidad del sistema renal de tensión aldosterona expresada por el doctor Escalante. ¿Y esto por qué? Porque a la par de bloquearlo en cualquiera de los mecanismos, tenemos muchos elementos que hoy debemos de destacar en relación a que debemos de seguir estudiando el bloqueo del sistema renal de tensión aldosterona, y que me toca en este momento comentarles a ustedes la evidencia clínica de los inhibidores directos de renina, algo que tiene fundamento en lo que se fundamenta el nacimiento de renina acá en México, y que muy pronto podremos ver toda esta información en una página web, seguramente el próximo mes, a más tardar en diciembre. Pero también me deja mucho a pensar todos los esfuerzos y estudios que presentó el doctor Alvarado, basando la modificación de los factores de riesgo cardiovascular, buscando un solo objetivo: la mejoría en la calidad de vida del paciente y obviamente disminuir por ende la mortalidad. Ante esta situación, entonces, ustedes pueden ver que el título de mi plática es Evidencia clínica de los inhibidores directos de renina, y el primer fármaco útil en el bloqueo específico de estos factores, de estos receptores, se llama alisquireno. Ha habido en el transcurso de los años el desarrollo de otros fármacos que intentan inhibir directamente la acción en los receptores de renina, pero han existido dificultades porque o bien se tienen que administrar intravenosamente o bien oralmente no son activos, tienen una vida media muy corta y los hacen muy inestables para poderlos administrar en la terapéutica. Hoy, por tal motivo, siguiente por favor, alisquireno nos ofrece varias alternativas, y esta diapositiva que ustedes pueden ver nos enmarca lo que será la agenda y los objetivos a cumplir con su servidor para transmitirles a ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Punto número 1. Establecer estudios sobre hipertensión, la eficacia como monoterapia de alisquireno como fármaco en el tratamiento. Casi exclusivamente me dirigiré de hipertensión arterial, y si me dan la siguiente por favor, en las siguientes diapositivas es muy importante que ustedes se fijen algunas de las situaciones que quiero resaltar. La primera, alisquireno utilizado en monoterapia en estudios doble ciego controlados al azar. Este es un estudio donde se estudian 677 pacientes en un promedio de 8 semanas, en los cuales intentamos demostrar, punto número 1, la reducción dosis dependiente de la presión arterial sistólica y diastólica. Esto comparado con placebo, realmente, como el doctor Alcocer mencionaba, no hay ninguna duda, cualquier fármaco sirve para llegar a las metas y sobre todo en hipertensión arterial. Pero valga la pena resaltar que existen dos dosis a las que nos debemos estar fijando y que será nuestro objetivo: 150 y 300 miligramos, tanto para la reducción de la presión arterial diastólica media y para la reducción de la presión arterial sistólica en 150 y 300 miligramos. ¿Por qué les pido que presten su atención? Porque esta precisamente es la primera meta que tengo a cumplir. La dosis de 150 y 300 miligramos son las que terapéuticamente han mostrado una reducción de la presión arterial, y cuando se incrementa a 600 miligramos, esta meta ya no es significativamente estadística. Con esto cumplimos el primer objetivo. Usado como monoterapia en la reducción de la presión arterial sistólica y diastólica, no existe ninguna duda al respecto de ella, que disminuye la presión arterial a los 150 y 300 miligramos. En otro estudio también doble ciego al azar, y este estudio se llevó en un promedio de 12 a 24 semanas. Esto quiere decir, como si me da la siguiente diapositiva, que podemos llegar a las primeras conclusiones. Alisquireno se recomienda su utilización en dosis de 150 miligramos como dosis inicial recomendada. Si bien es cierto, el fármaco de alguna manera seguramente el próximo año lo tendremos a disposición, hoy tenemos que establecer cuál es esa plataforma que nos servirá para poder usarlo en el momento, si es que así lo consideramos, que nuestro paciente lo requiere. El ajuste de la dosis hasta 300 miligramos puede producir efectos positivos adicionales, como ya lo vimos en las dos diapositivas anteriores, de reducción de la presión arterial. A
Aliskiren a 600 miligramos no aportó beneficios adicionales y demuestra un efecto antihipertensivo independiente de edad y de género. Siguiente, por favor. Entramos al segundo punto: eficacia en estudios comparativos y en estudios adicionales. Siguiente. Así pues, ustedes, ¿cuál es el racional para esta siguiente fase? Muy sencillo. Escucharon que existen vías alternas de producción de angiotensina, pero además existen otros mecanismos posiblemente no conocidos o interrelacionados que no se han mencionado en el transcurso del desarrollo del desglose del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuyen al desarrollo de hipertensión arterial, pero estamos obligados a demostrar, y es el propósito de la combinación y del segundo objetivo, que es el evaluar como monoterapia y con terapia combinada. Ustedes pueden ver en esta diapositiva la asociación de aliskiren con ramipril, un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, que produce reducciones en la presión arterial significativamente mayores que la monoterapia con los mismos fármacos. 2/3 de nuestra población requieren 2, 3 o más fármacos para alcanzar la meta en cuanto al control de la presión arterial. Por tal motivo, si son tan amables en fijarse en la primera barra, tanto en solo ramipril, en esta ocasión, en este lado que se manifiesta la reducción de la presión arterial diastólica, pues son casi similares la reducción tanto con ramipril y con aliskiren, pero sin embargo, válgame mencionar a ustedes que lo que pueden ver ahí en combinación más sombreado tiene efectos aditivos en cuanto a la reducción de la presión arterial. Esto es, el uso de un bloqueador específico de renina con un bloqueador de la enzima convertidora de angiotensina reduce significativamente en combinación la presión arterial tanto sistólica como diastólica, que cuando se utiliza como monoterapia. Llego a una segunda conclusión: el fármaco es útil y puede ser utilizado con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si nos vamos entonces a una de las combinaciones que más se nos sugieren en las guías o recomendaciones para el tratamiento de hipertensión arterial, como es el diurético, la hidroclorotiazida, estableceríamos entonces en la primera fase que la aliskiren en dosis de 75 miligramos, 150 o 300 miligramos reduce la presión arterial, y seguramente encontramos unas cifras más o menos similares cuando se utiliza el diurético como monoterapia. Válgame la pena recalcar y pedirles que fijen su atención cuando se utiliza con asociación a diferentes dosis a la porción superior de aliskiren y en la parte inferior del diurético hidroclorotiazida en diferentes dosis, y vean ustedes cómo la combinación desde 75 miligramos de aliskiren y 6.25 de hidroclorotiazida disminuye mejor la presión arterial que cuando se utilizan en forma independiente como monoterapia. Si nosotros incrementamos a las dosis sugeridas de 150 miligramos y 12 de aliskiren y 12.5 de hidroclorotiazida, la respuesta es mucho mejor, y si encima adicionamos el 300 y 12.5, no hay ninguna duda de que obtenemos los beneficios establecidos. Llevamos dos fármacos, inhibidor de la ECA y diurético. Siguiente, entonces, lo utilizamos con una dihidropiridina de tercera generación, altamente útil, muy usada en el mundo en relación al tratamiento de la hipertensión arterial, y que vemos los mismos efectos en relación a la disminución de la presión arterial cuando utilizamos a dosis de 5 miligramos, 10 miligramos y cuando utilizamos la combinación. Valga la pena en este momento recalcar que la utilización de aliskiren con una dihidropiridina disminuyó los efectos adversos, aquellos de cefalea, mareo y edema periférico. Entonces llevamos 3 grupos farmacológicos. Siguiente, por favor. Recordar que la mayoría de los estudios que les he mencionado hasta este momento